Ahora en este tercer video lo que vamos a trabajar es la fase 2. Entonces les vamos a pedir que su tarea es redactar su fase 2. Entonces le digo que se llama dos puntos, descripción del contexto del problema. Le vuelvo a decir que no me tire toda la respuesta junta, que quiero que me hagan las preguntas y yo se las voy a responder. ¿Mm? Y que y que la cantidad de palabras a redactar no sea corta, sino que sea larga, porque tiende a ser muy sintético. Después podemos sintetizar, pero lo importante ahora es hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, que tire muchas ideas, después iremos recortando. ¿Mm? Entonces me tira esta serie de preguntas. Me dice estas preguntas, yo se las y bueno, toda esta serie de preguntas, ¿sí? Y bueno, yo se las respondo. Entonces me tarda un buen tiempo respondérsela, porque son muchas, y entonces acá responde, ¿sí? Entonces esas responde, pero no responde en ítems, no un texto en prosa, sí, escribiendo lo que ha entendido a partir de lo que yo le dije, le escribí. Entonces, bueno, entonces yo le digo, acá que dice, entonces acá le voy a hacer una corrección porque dice, no existen factores culturales o políticos internas que influyan significativamente. Entonces yo le digo, acá dice, acá, esto, que influyan será, y le hago esta corrección, que influyan significativamente, no, lo correcto sería que influyan positivamente. Entonces, más que significativamente, que da a entender que la situación actual es buena, sino que decirle que no hay, que no es positivo. Entonces, le digo eso. Y entonces, lo vuelvo a corregir. ¿Mm? Entonces, vuelve a corregir y hace una frase, agradece todo. Entonces, le pido ahora que vuelva a redactar todo. Aparte, o sea, incluida la frase corregida. Entonces, y que no sea inferior a 200 palabras. Entonces acá lo escribe, ¿sí? Escribe estos puntos. El contexto se caracteriza por. Entonces lo escribe de manera de resumen, de síntesis, lo cual no es ningún problema, al contrario, porque es un ahorro de palabras, dado que es un proyecto para que no tenga mucha cháchara. ¿No? Entonces de esa manera es una manera bien sintética de escribir. Entonces acá, y yo le pongo que se asegure por las dudas, a mí me parece que sí, que ha puesto todo, pero que por las dudas revise si no ha dejado algo de lado. Entonces, y que le recuerdo que lo mismo, con lo mismo del otro video 2, que este es el video 3, que a toda afirmación que realice debe acompañarla de una explicación o descripción o un breve ejemplo. Y esto es válido para no solamente para la IA, sino para todo. Cuando uno está escribiendo algo, si uno tiene que fundamentar algo, tiene que justificarlo, para eso está, y explicarlo. No solo el hecho por decir que es importante, sino tiene que describirlo, fundamentarlo. Y de eso se trata este ejercicio. Entonces, acá lo escribe, ¿sí? Lo escribió, no lo escribió con puntos, lo escribió en frases, ¿sí? Entonces, acá sí hizo. Esta ampliación ya incluye todo y está mucho mejor, ¿sí? Entonces, escribió todo esto, todo este texto, que lo copio y lo traslado acá. Entonces, yo encuentro que hay partes que no me van a servir porque pueden ser redundantes o son superfluas o no son necesarias para esta situación, ¿sí? O puedo decir, bueno, ahorro palabras y elijo otra cosa, entonces las elimino, ¿sí? Las elimino y dejo algunas, ¿sí? ¿Sí? Entonces dejé estas que están marcadas en amarillo, ¿sí? Entonces, por eso que las resalté. Entonces, en vez de ponerle
programas sistemáticos de concientización, porque esto nosotros no lo, en nuestro castellano no va así, o campañas motivacionales, le puedo poner es esto, instancias de capacitación o talleres de formación en habilidades, que son la forma que nosotros escribimos. Y bueno, y entonces quedarán estas partes. Entonces estas serían los seleccionados. Y entonces ya ahí tenemos una parte. Todo esto en síntesis, todo esto no, este, esta frase puede servir, ¿sí? Tal vez para no para acá, para otra parte, pero ya tenemos para la justificación, ¿sí? Esta parte puede ser para la justificación, la podemos pasar o no, pero ya tenemos la subfase 2 que habla de el contexto del problema, no la identificación, el contexto de situación. Por ejemplo, si bien se han implementado capacitaciones virtuales, ¿qué es lo que pasa? No hay el tema con la cultura organizacional, o sea, el contexto. Entonces, en 3 frases, nos dio mucho más, pero 3 frases nos sirven. Luego lo que podemos hacer es ir achicándolas, ¿sí? En base a nuestra idea, lo vamos achicando y después le pedimos al chatbot que nos revise si lo hemos escrito bien. ¿Sí? Pero bueno, ya estaría la subfase 2.